Imágenes y testimonios de posturas internacionales opuestas frente a la crisis en Siria. Por un lado, Washington presenta un plan que ejecutaría en el país árabe frente a lo que la Casa Blanca promueve como una inminente caída del primer mandatario sirio Bashar al-Assad, mientras el mandatario sirio fortalece un pacto de seguridad con Irán ante una invasión extranjera. Así comenzamos al fondo de la noticia y al análisis, y nos acompaña desde Buenos Aires el analista internacional Maximilianos Barbie Osuna, a quien agradecemos por estar con nosotros. Maximiliano, y quisiera preguntarle, por favor, el presidente de Siria, Bashar al-Assad, reforzó ese plan de seguridad al que han denominado eje de la resistencia antiimperialista. ¿Puede ese plan hacer un giro, generar un giro dentro del conflicto en Siria? ¿Qué tal? Buenas noches. Con respecto al plan que tejieron hoy Irán y Siria, es muy difícil que esto pueda torcer el destino que ya se ha fijado para Siria desde el extranjero. Ya desde hace 14, 15 meses que las revueltas en Siria se han ido agravando, el armamento que se les provee a la resistencia, a los llamados rebeldes, cada vez es mayor, y la renuncia de Kofi Annan, que fue el mediador de la Liga Árabe y de las Naciones Unidas, es un golpe para una posible solución pacífica. Lo que está intentando hacer es forzar con su único aliado, su más importante aliado en la región, Irán. Irán está tratando también de reforzar su posición en Medio Oriente con respecto al acuerdo con Siria, pero creo que lamentablemente el gobierno de Sirio tiene las horas contadas. Maximiliano, parte de ese eje de la resistencia antiimperialista. Sin embargo, ese gobierno pretende mantener una posición neutral frente al conflicto sirio. ¿Puede en su vecina Siria? No, es muy difícil porque el Líbano prácticamente es un apéndice de Siria. Político o económico que haya en Siria repercute directamente en Líbano por la cercanía, por la influencia política y porque prácticamente es la misma nación, a pesar de estar dividida en varias confesiones, en varias etnias, en varias religiones, pero no, va a repercutir directamente en Líbano, y una crisis en Siria, la caída de Bashar al-Assad, por ejemplo, podría alterar el equilibrio político en Líbano, en donde hoy día Hezbollah tiene un gran poder, tanto militar como político, forma parte de una alianza de gobierno y tiene varios diputados en el Parlamento, así que repercute directamente, sí. Ahora, Maximiliano, Washington presenta un plan que ejecutaría en el país árabe, en Siria, ante lo que ellos aseguran es una inminente caída del primer mandatario sirio Bashar al-Assad. ¿Por qué Estados Unidos se abroga el derecho de armar un plan sobre el futuro de un país como Siria? Bueno, en primer lugar, las revueltas que comenzaron como forma pacífica para protestar contra restricciones, una mayor apertura democrática o contra... El gobierno cometió el error de reprimirlas, el gobierno de Bashar al-Assad. Eso fue aprovechado, como en varios países árabes, como por ejemplo en Libia y Occidente, para influir directamente y propiciar la caída de un gobierno que es anti-norteamericano, cercano a Irán y también anti-israelí. El rediseño que está haciendo Estados Unidos en Medio Oriente se basa en estas revueltas árabes cuyo origen fue llevar más democracia a la región y no, como está sucediendo ahora, mayor guerra, porque es sabido, hasta el mismo canciller confirmó que los opositores están siendo financiados. Quebrar el llamado corredor chiita significa que el corredor chiita va desde Irán, pasando por el gobierno de Irak, que está influido por Irán, luego Siria y Hezbollah en Líbano. Ese corredor chiita es contrario a las políticas que busca Estados Unidos y los países del Golfo Pérsico como Arabia Saudita y Qatar en la región. Por eso existe ese plan
para transformar la política, la geopolítica de Medio Oriente. Maximiliano, quiero invitarlo a usted y a los televidentes a que revisemos un trabajo que hemos... a esto que está presentándose en estas últimas horas allí en Siria. Vamos a verlo. El presidente de Siria, Bashar al-Assad, se reunió con el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Said Jalili. Ambos conversaron sobre la insistencia del pueblo árabe y su gobierno en depurar al país de terroristas y luchar contra este flagelo. Recordemos que Irán también ha insistido en múltiples oportunidades en el diálogo y en las reformas que permitan encontrar una solución pacífica a la crisis siria, alejada de la intervención militar extranjera. Asimismo, al-Assad acusó a países occidentales y sus aliados de intentar quebrar el eje de la resistencia formado por Damasco y Teherán. Recordemos que Siria e Irán mantienen mutua del que también forma parte el movimiento libanés Hezbollah. Este contempla que si uno de estos países es atacado, el otro. Este tratado permite preservar la seguridad de sus gobiernos, además de monitorear a través de puestos de vigilancia los movimientos navales estadounidenses en el Mediterráneo Oriental. Esta alianza es producto de un acuerdo suscrito en 2006. Retomamos nuestro contacto con Maximiliano Sbarbi, él es analista y nos está ayudando a conocer un poco lo que es el impacto de esta situación, pero que está afectando el resto del planeta. Maximiliano, el lunes se anunció el cambio del primer ministro en Siria. Los rebeldes han dicho que el funcionario huyó y se atribuyen ese hecho como una victoria para ellos. De Bashar al-Assad, tener que hacer este cambio durante pleno conflicto. El gobierno de Siria relativiza este cambio, pero en realidad es importante porque el primer ministro era una figura importante. Lo mismo sucedió con el general Manouf Tlas, que está en este momento en París y está siendo apoyado. Es una de las posibles cartas a las que juega Occidente para reemplazar a Bashar al-Assad en cambio. Existe también diferencias entre los opositores sirios, porque este general Tlas, que fue ministro de Defensa también de Bashar al-Assad y del padre del actual presidente, haya desertado porque puede ser una figura en un futuro gobierno. Y la sucesión de diplomáticos y de altos cargos militares probando es signo de debilitamiento del gobierno de Siria. Maximiliano, Irán prepara una cumbre de ministros de Asuntos Exteriores que se va a celebrar y es calificada como la reunión de los verdaderos amigos de Siria. ¿Quiénes participan y qué se puede lograr en una reunión de ese tipo, Maximiliano? Bueno, en una reunión de ese tipo se fortalecería la posición de Bashar al-Assad entre sus aliados, que ya dijimos es Irán, es Hezbollah, también está Rusia y China, que son importantes actores internacionales, pero creo que Rusia no se va a implicar militarmente, ni tampoco Occidente se va a implicar militarmente de manera directa en Siria, sí a través de las guerrillas que están actuando, de Al-Qaeda, que hay combatientes mujahidines que cruzan desde Irak hacia Siria para derrocar al-Assad, y esto mismo es alentado por Occidente. Por su parte, Rusia está apoyando al gobierno de al-Assad, pero como dije antes, creo que el gobierno en algún momento, recordemos que hoy y estos días en la ciudad de Alepo, que es la segunda ciudad en importancia de Siria, y en la capital Damasco, ha habido grandes no va a caer el gobierno en estos días, pero ante el incremento del armamento que proviene de los países contrarios al gobierno de Siria, es posible que el gobierno termine debilitándose, como también el bloqueo económico. Es probable que esto puede llegar a durar unos meses más, esto de sangre, y puede llegar a terminar seguramente con la caída de Bashar al-Assad. Maximiliano Sbarbi Osuna, analista internacional, nos acompañaba desde Argentina. Muchas gracias por su análisis. De esta manera finalizamos nosotros el segmento Al Fondo de la Noticia, pero sigan con Lueni Rivera porque ella tiene más en